Hola amigos de Nutriólogos al Rescate, pues lo prometido es deuda y empezamos el día de hoy inaugurando estas series de pláticas que se van a estar llevando a través de Facebook para que ustedes estén mejor informados acerca de temas que pues a ustedes les puedan ayudar a llevar una nutrición adecuada. Es bien importante que nos informemos ahorita porque ya hay mucha información acerca de qué es nutrición, qué debemos de comer, qué no debemos de comer, qué está bien, qué está mal, pero lo que tenemos que tener en cuenta es tener la información adecuada para poder decidir qué está bien y qué está mal. Por eso vamos a empezar el día de hoy y pues yo les llamo tardes de detox porque nos va a ayudar a desintoxicarnos de mucha información a lo mejor errónea que llegamos a tener por los medios de comunicación, por la mercadotecnia, por el internet, por la revista, por muchas cosas y esto nos va a ayudar a ir desintoxicándonos de esta información que a lo mejor en ciertos momentos sí nos ayuda y en otros momentos no nos ayuda para nada. Y por eso decidí empezar esta serie de pláticas con la primera parte que es mi testimonio de por qué soy nutrióloga y por qué soy vegana, que es algo bien importante. Muchos de hecho se sacan de onda porque primero dicen, bueno, no conocía a un nutriólogo y menos vegano, es incongruencia y no tiene nada que ver una cosa con la otra, de dónde te enseñaron lo que tú comentas. Hay muchas preguntas que nos hacen a nosotros de por qué somos nutriólogos y somos veganos. Y para eso me gustaría iniciar esta serie de pláticas, bueno, que descubras y que conozcas mi testimonio, porque realmente por algo muy convincente yo proclamo y trabajo a favor también del veganismo, ¿sí? Y para eso pues te voy a empezar a contar cómo es, o cómo fue, mejor dicho, mi historia, para la cual yo dije, creo que es momento de adiós, toda tipo de carnes. Y fue un proceso, en mi caso, un poco difícil, y ahorita les voy a explicar el por qué. Bueno, yo estaba estudiando nutrición, y cuando empecé a estudiar nutrición, pues empezamos a ver la importancia de las calorías, importancia de combinar todos los grupos de alimento del plato del bien comer, carnes, cereales, lácteos, frutas, verduras, tener una alimentación equilibrada, una alimentación pues que llevara todos los grupos de alimento. Y es por eso que empezamos a tener una educación en la parte nutricional en ir cubriendo todos los grupos de alimentos en nuestro día a día. Yo el problema que tenía fue que desde que empecé con mi periodo menstrual siempre tuve muchísimos problemas. ¿A qué problemas me refiero? Problemas. Inicialmente lo que pasaba conmigo es que yo normalmente reglaba o menstruaba 2 semanas, descansaba 3 días, nuevamente volvía a menstruar otras 2 semanas o una semana, descansaba 2 días y así fue un periodo al inicio de mi periodo menstrual que de toda la vida para mí ha sido un horror. Pensar en que ya va a llegar mi periodo me ponía tensa, me ponía de mal humor porque ya sabía que me ponía muy mal. Cuando yo fui al médico a que me comentara, bueno, pues qué podía hacer, lo único que me comentaron en esa ocasión era que tenía que empezar a tomar algún tipo de tratamiento hormonal, lo que también son anticonceptivos para poder regularizarme. Lo único que pude tomar, porque yo realmente nunca tomé nada de esto, porque a mí nunca me gustó, nunca me pareció algo necesario de que tuviera que tomar anticonceptivos, puesto que para mí iba a ser invasivo a mi cuerpo. Entonces lo que hice fue nada más un tratamiento de hierro. Obviamente mis pérdidas de hierro eran muy grandes por tanto periodo menstrual que estaba teniendo. Así fue como empecé mi vida en este proceso de la enfermedad. ¿Por qué? Porque esto me llevaba a que cuando ya iba a llegar mi periodo, siempre yo ya tenía un problema de enfermedades respiratorias, siempre me enfermaba de la gripa o de la garganta como lo conocemos. Entonces es por eso que siempre empecé con mi enfermedad, siempre estaba enferma. Entonces, si no era por la parte menstrual, que me sentía muy mal, por la parte de enfermedades respiratorias, siempre estaba enferma. ¿Qué es lo que llegó a pasar ahí? Que a mí empecé, la buscapina a mí no me hacía para nada, empecé con el ibuprofeno, medio me quitaba el dolor, pero era un dolor muy poquito lo que llegaba a bajar y hasta que llegué a los desmayos. Cuando yo empiezo con
unos periodos menstruales ya con desmayos, porque era tanto mi dolor, que esto fue exactamente ya en la facultad. Yo dije, esto no está bien. Esto no me puede estar pasando. No creo que la mujer tenga que pasar estos dolores menstruales tan fuertes y llegar al punto de que cada mes tenía que desmayarme. Era un dolor tan fuerte que no lo podía aguantar. A mí ya no me hizo clic para nada, nada de este padecimiento, de estos dolores y todo lo que uno puede llegar a tener. Entonces fue ya cuando entré a mi servicio social. Ahí fue cuando se unió muchos de mis padecimientos que había tenido a lo largo de mi vida, que fueron 3 cosas por las cuales yo me decidí a hacerme vegana. Primero, ya llegaba en el punto en el que yo ya no tomaba ibuprofeno, ya llegaba un medicamento más fuerte que era el ketorolaco. Este medicamento inmediatamente me quitaba el dolor porque yo sabía que si en el momento en el que empezaba a sentir el primer cólico no tomaba algo, ya era 100% seguro que yo terminaba desmayada. Entonces fue ahí cuando, ya que estaba en el servicio social, estaba en un hospital de servicio social, pues tenía al alcance a todo en cuanto a médicos, enfermeras y medicamentos, y resultó que ya no me hacía ni siquiera el ketorolaco. Ya había tenido tanto tiempo en el cual yo estaba consumiendo esta pastilla, que eran 3 días obligatorio de estarme tomando la pastilla por lo menos 2 veces al día para controlar mis dolores, que llegué ya a un consumo de ketorolaco, pero intravenoso. O sea, me tenía que inyectar. Esto a mí me sorprendió porque dije, esto no es vida, la verdad. O sea, literalmente, a mí me da risa, pero yo me imagino que parecía adicta. ¿Por qué? Porque inmediatamente me llegaba mi cólico y corría directo a la central de enfermeras. Subía ya la bata blanca porque estaba en el hospital y luego ya me inyectaban, hasta me conocían, ¿no? Llegaban y me inyectaban. Empezaba el dolor, como a eso de media hora yo ya medio me sentía bien, porque realmente nunca me llegué a sentir totalmente bien en mi periodo menstrual. Esa fue la primera cosa que a mí me hizo pensar qué está pasando conmigo. ¿Qué me está llevando a tener estos dolores tan horribles? ¿Qué me está llevando incluso al punto de tenerme que inyectar? Eso es algo que para mí dije, bueno, no es normal de que ya tenga que llegar a este resultado y estar corriendo para poderme inyectar. El segundo punto que a mí me llamó la atención, y esto fue un poquito antes de salir de la facultad, antes del servicio social, fue la pérdida de peso que tenía. Yo mido aproximadamente unos 64, unos 65 y estaba pesando alrededor de 45 kilos. Llegaba en el punto en el que en 3 días, incluso en un día, de quedarme bien el pantalón, podía ya meter completamente un puño, porque era tanto la pérdida de peso que tenía. Ahí, en lo que nosotros nos iban enseñando en la escuela a cubrir un requerimiento calórico, aquí resalto esta parte que es calórico. Ahorita les voy a explicar por qué es tan importante esto, porque en la facultad a mí me enseñaron a cubrir un requerimiento calórico, de ver cuánto necesita mi cuerpo para que vaya funcionando de una manera adecuada y cuánto necesito extra para que yo pueda hacer mis actividades de día con día. Entonces aquí tenemos algo bien importante, ¿no? Yo iba cubriendo esa parte calórica al 100%, pero yo también decía, a ver, si hay una pérdida, si teóricamente necesito X cantidad de calorías, pero con esa X cantidad de calorías yo no mantengo mi peso, sino lo contrario, bajo de peso, entonces ¿qué tengo que hacer? Pues subir las calorías. Por lógica se entiende, ¿no? Si quiero aumentar de peso, tengo que aumentar calorías. Era algo tan lógico y tan sencillo que empecé así. Empecé a ir subiendo mis calorías. En esa dinámica, yo era tanto el miedo que tenía de poder perder peso, porque realmente a mí sí me daba miedo. Muchos van a decir, bueno, pues quiero bajar de peso, ¿no? De hecho, a mí me cuesta bajar de peso, yo me gustaría eso, qué padre. Pero ya cuando estás del otro lado, en el cual cualquier cosita, cualquier descuidito te hace bajar de peso, ya se siente uno muy mal. Y realmente empezaba a comer mis 5 comidas al día reglamentarias de lo que escuchamos en todos los medios de comunicación que tenemos que tener. Y
Estas 5 comidas al día eran hipercalóricas. ¿Esto qué quiere decir? Que todos los alimentos tenían una cantidad de calorías muy, muy elevadas. Entonces, estas 5 comidas eran obligatorias para mí. Lo empecé a llevar de una manera regularizada. ¿Esto qué quiere decir? Con el conteo calórico necesario para un aumento de peso, con lo que yo necesitaba de hidratos de carbono o de azúcares, con lo que necesitaba de proteína, con lo que necesitaba de grasas, pero no me funcionó. Lo que estaba pasando es que si en algún momento del día, por X razón, yo llegaba a quitar algún tiempo de comida de mi día a día, es decir, que por ejemplo hacía mi desayuno, no comía mi colación porque a lo mejor tenía una clase, pasaba la comida, tenía mi colación de la tarde y mi cena, pero quitaba algún tiempo de comida, yo bajaba de peso. Era tan curioso que en la noche resultaba que ya tenía menos 1 kilo hasta 1,5 kilos. Eso era un desorden metabólico muy, muy fuerte. Que yo como estudiante, lo primero que pensé fue, tengo un problema en la tiroides. Recordemos que la tiroides es la glándula encargada de regularizar toda la función metabólica. ¿Esto qué quiere decir? Que todo lo que tú consumes, yo consumo de alimentos, la glándula de la tiroides lo transforma y empieza a darle como la velocidad de cómo tu cuerpo va a ir cambiando ese alimento a que tú lo aproveches como energía. Entonces, ahí existe la famosa hipertiroidismo o hipotiroidismo. Yo dije, yo seguramente estoy mal de la tiroides. No había otra respuesta para lo que yo estaba teniendo. Pero con todo el bien y va de profesores, de profesionales de la salud, yo les preguntaba, yo les decía, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Qué tengo que hacer para mantener mi peso? Incluso se preocupaban por mí porque me veían y estaba totalmente, pues, demacrada, totalmente pálida, totalmente, pues, muy, muy delgada. A mí me faltaban la fuerza, me faltaba la energía, incluso, aunque tenía unos requerimientos calóricos muy, muy elevados, yo sentía que no había consumido nada de alimento. Era el tiempo de que comía un desayuno muy, muy fuerte, que era generalmente fruta, era leche, obviamente mi pan es algo hipercalórico, necesitaba mi pan, cereal, esto era mi desayuno. Pero no crean que era un vasito así de leche, ¿no? O sea, era un vasote de leche, un platazo de cereal, un pan bien cargado, el más merengoso que se puede existir. ¿Mande? Ah, sí es cierto, y algo que comía a todo momento, que me acaban de recordar, los quesos. Yo no dejaba los quesos. El queso para mí era el alimento por excelencia. ¿Por qué? Porque me encantan. Y digo que me encantan porque a la actualidad me gustan, que no lo comes otra cosa, ¿verdad? Pero me gusta. Entonces, en este proceso, pues yo tenía una alimentación muy abundante. Entonces, hablando teóricamente, no entendía por qué no podía mantener mi peso. Era algo extraño y frustrante para mí. No mantenía mi peso, no, yo me la pasaba comiendo, salía de clase, me iba a comer a la cafetería, entraba a clase, estaba comiendo. O sea, ya llegó un momento en el que en toda hora yo estaba comiendo. Teóricamente, para esas cantidades de alimento que estaba consumiendo, yo era para que ya estuviera padeciendo una obesidad. Entonces, no concordaba nada de lo que en la escuela me estaban enseñando, nada de lo que yo en los libros estaba leyendo, nada de lo que en los artículos científicos que investigaba me pudieran dar una explicación. No había ninguna coherencia en nada. Llegó ahí el punto en el cual dije, ¿qué está pasando? Estoy comiendo unas cantidades tan elevadas, estoy comiendo alimentos tan ricos en calorías, en grasas, en proteína, en carbohidratos, y no puede ser posible que yo no aumente de peso. Si de 45 kilos subió a 47, era, muchísimo para mí, ¿no? O sea, ya ver la báscula y verme en 47 kilos, ya para mí era muchísimo. ¿Por qué? Porque generalmente estaba en 45 kilos, 44 incluso llegué a pesar y me sentía malísima. Agregado a esto, mi lógica decía lo siguiente,
Y todo esto se los voy a ir aclarando. ¿Por qué? Porque hay muchos errores que llegamos a tener y que lo comento. Incluso a mí me los enseñaban en la facultad, que ahorita yo puedo decir no tiene ninguna lógica. Mi lógica de estudiante era, a ver, Daf, estás comiendo mucho, estás teniendo 5 comidas como mínimo, si no eran como 10, porque a cada ratito yo me la pasaba comiendo, incluso más, y no subes de peso. ¿Qué pasa con el ejercicio? Ni hagas ejercicio, porque si estás así, vas a perder más peso. Entonces esa fue mi lógica. Yo literalmente, aparte, ni podía hacer ejercicio, porque aunque tenía esa cantidad tan elevada de alimentación y de calorías, yo no tenía nada de energía. Llegaba a la casa, comía y lo que hacía era toda la tarea en la cama, la lab, y no me movía en toda la tarde, porque era un cansancio tan grande que no podía hacer absolutamente nada en la tarde. Lo que me llegaba a parar honestamente era para levantarme a cenar, una cena frondosa, porque era guisado, era leche, era pan, era cereal, era cualquier cosa que se me presentaba. Y obviamente, como mis papás les preocupaba la situación, pues entonces me traían todo lo que podían, rico en grasas, rico en todo, para que yo no bajara de peso, ¿no? Entonces, ahí vamos 2 cuestiones en las que yo me empecé a preocupar. La primera era mi parte de un periodo menstrual muy doloroso, muy abundante, al punto del desmayo y al punto de estarme inyectando ya ketorolaco para que me hiciera algo, porque no me quitaba el dolor. 2, la pérdida de peso que tenía, aunque yo estaba consumiendo grandes cantidades de alimentos, aunque yo estaba consumiendo según la cantidad de calorías que necesitaba y extras para subir mi peso, aunque yo no hacía ejercicio, ahí estaba yo perdiendo peso. Entonces van 2 cuestiones que a mí me llamaron la atención, lo de la parte menstrual y lo de mi pérdida de peso. La tercera cosa, que ahorita ya lo voy a ir complementando para que vayan viendo, la tercera cosa fue que como no hacía ejercicio, empecé a tener problemas en mis rodillas. Todo esto que le estoy comentando llegó así como a colapsarme ya cuando estaba, que fue que en el 2012 me parece, que llegó a colapsarme porque se me vino todo encima, lo de mi periodo que ya no lo aguantaba, lo de mi peso que no podía mantenerlo, y lo tercero fue mi problema de rodillas. Llegó en el punto en que el pisar, o sea, pisar literalmente, para mí era un sufrimiento. Yo no lo aguantaba. Me dolían las rodillas, bueno, este es mi codo, pero les voy a enseñar, me dolía esta parte, impresionante, o sea, yo no podía pisar. En la mañana yo ya amanecía con dolor de rodillas, y ya para mediodía ya era un dolor no insoportable, pero que sí me costaba caminar. Ya para eso de las 3 o 4 de la tarde, no, ya era un dolor que incluso tenía que ir tomándome de algún barandal. Y me acuerdo mucho en el hospital había un pasillo muy largo, y en ese pasillo había un barandal. En ese barandal yo iba caminando y sosteniéndome, me tardaba muchísimo en caminar en ese pasillo porque para mí ya era insoportable caminar. Ahí fue cuando dije que verdaderamente, si ya antes había dicho qué está pasando conmigo, aquí fue, ¿qué onda? No puede ser posible que yo esté pasando esto, que yo esté pasando que me sienta cansada todo el tiempo, que tenga hambre todo el tiempo, que baje de peso, que me esté enfermando, que incluso me llegue a desmayar cada mes, que ya no pueda estar caminando, y que realmente me sintiera, ahí tenía unos 23 años, 22 y 23 años cuando llegó a pasar esto, hace muy poco, y fue muy impresionante ver que en esos 22 y 23 yo me sentía en un cuerpo de unos 50 y tantos, 60 y tantos, 70 y tantos, yo no sé. Incluso como risa, como anécdota, en los fines de semana yo llegaba incluso a tomar la andadera de mi abuelita
y caminar con andadera, la andadera de mi abuelita, o sea, así caminaba. Y ya era de broma que me hacían, para mí era doloroso, pero obviamente da una falsa risa de lo que estaba pasando, porque incluso mi abuelita caminaba más rápido que yo. O sea, ella iba caminando y yo iba con la andadera. Para mí eso fue muy triste, muy traumático, no lo podía creer. Estaba en el punto en el que estaba sintiéndome muy, muy mal. Entonces ahorita ya tenía 3 puntos en los cuales yo dije, no puedo seguir así. Ahora voy a ir desglosando cada uno de los puntos para que sepan pues qué es lo que estaba pasando conmigo. En el primero con el que empecé, que para mí es el más fuerte por el cual yo hice el cambio, fue que pues ya después de visitar a varios ginecólogos y ginecólogas que no, pues yo no sé, no daban con lo que tenía, encontré a un ginecólogo y él me comentó que tenía endometriosis. Para los que no saben qué es la endometriosis, el endometrio es un tejido que se va formando en el útero para cuando cuando ya hay una fecundación, ya está el medio óptimo para que pueda estar, pues sí, el producto, el bebé, y pueda crecer. Esto pasa todos los meses. Se va formando este tejido porque ya se va preparando, como hubo una ovulación, pues ya se va preparando el cuerpo para una posible fecundación. Si no hay una fecundación, se desprende este tejido y es lo que conocemos como lo que menstruamos. La endometriosis lo que consiste es que este tejido que se va creando cada mes en el útero, las que padecen endometriosis, el tejido, va a ir creciendo, pero fuera del útero. ¿En dónde puede crecer? Puede crecer en los ovarios, puede crecer, en las trompas de falopio, puede crecer, irse incluso hasta los intestinos y puede causar mucho malestar. Entonces me dijo el ginecólogo, bueno, pues es que tú tienes estos dolores tan elevados, tienes estos desmayos incluso, tienes este flujo de este sangrado tan abundante porque a ti te crece este tejido, en mi caso personal era en el intestino. Y sí, todo concordaba porque ya cuando iba a llegar mi periodo era una inflamación insoportable, yo sentía que me iba a explotar, era un malestar impresionante, pero pues yo siempre lo asocié a que ese era como un síndrome premenstrual, ¿no? Nunca pensé que podía tener esta enfermedad. Entonces ahí fue cuando me comentó, hay varios tratamientos para este padecimiento. Uno es una cirugía donde se retira obviamente ese tejido que ya creció y la otra pues es tratamiento con anticonceptivos hormonal para ir regulando este periodo. Nuevamente regresaba la opción de las pastillas. La verdad ahí no dije, no puede ser posible, debe haber otra forma en la cual yo pueda tratar esto. Esta parte de la endometriosis puede llegar incluso a hacer que pues la mujer sea infértil, porque pues donde está diseñado para que el producto del bebé crezca, pues no está, porque crece en otro lado. Entonces nunca puede haber un crecimiento, una fecundación sí puede haber, pero un crecimiento normal del producto. Entonces ahí ya había encontrado la primera respuesta. Yo tenía endometriosis. Solución médica, cirugía, anticonceptivos. Luego la segunda parte, que el segundo punto por el cual me hice vegana era la parte de mi peso. Ahí me hice los estudios correspondientes para ver cómo estaba mi tiroides, para ver si tenía hipertiroidismo, para ver cómo estaba mi función hormonal, para ver cómo estaba la parte de todos mis órganos, ¿no? La renal, la del hígado, la del páncreas, todo. Y raramente lo comento porque pues yo me sentía muy mal y raramente salieron los estudios que estaba muy bien de todo. Entonces dije, no, o sea, ¿cómo puede ser posible que en los estudios algo que estoy bien de todo y yo realmente me siento mal de todo? Entonces tampoco ahí hubo una respuesta
a lo que me estaba pasando, ¿no? No había respuesta a por qué me sentía así. Y el tercer punto de las rodillas, ya fui a valorarme y resultó que yo tenía condromalacia. ¿Esto qué quiere decir? Un desgaste de cartílago. Supongamos que esta es la rodilla, ¿sí? Y en la rodilla hay cartílagos que ayudan a ir amortiguando nuestra pisada, ¿no? El golpe de nuestra pisada, para que no haya un desgaste en la parte ósea. Entonces, en esta parte, lo que a mí me estaba pasando es que yo ya no tenía ese como colchoncito que ayudaba a la amortiguación. Yo ya no lo tenía. Ya lo estaba desgastando. De hecho, ya sí tenía, pero muy poco. Entonces, era por eso que cuando hacía la pisada tenía el dolor tan fuerte, porque ya llegaba un punto en el que pues ya tenía incluso esa fricción, ¿no? En mi rodilla. ¿Qué había pasado? Generalmente esto pasa en edades ya avanzadas, pasa cuando hay un problema de obesidad, porque el mismo peso va haciendo que ese cartílago se vaya perdiendo. No había respuesta, ¿no? Para mi lógica, puesto que yo tenía el otro problema, o sea, lo contrario a lo que se supone que me podía producir la condromalacia, que era una pérdida de peso. ¿Qué había pasado? Que yo no tenía músculo. Como no hacía ejercicio, porque como les había comentado, me daba miedo hacer ejercicio, porque si de por sí yo perdía peso, pues haciendo ejercicio iba a perder mucho más. Entonces, ahí fue cuando me comentaron que no tenía músculo. Entonces, que el músculo, aparte de que es muy físico, ¿no? Y que nos veamos muy atletas, pues el músculo tiene una función bien importante, que es de ayudar a soportar nuestro peso, ayudar también a amortiguar todo el golpe que se puede realizar en cada paso. Entonces no tenía ya ese cartílago porque no tenía músculo. Como no generaba o no hacía ejercicio, no había músculo desarrollado en mí para poder ayudar a tener esa amortiguación, y ya me lo había desgastado. Entonces ya tenía en sí claras dos respuestas: la de endometriosis, la condromalacia. Dije, tengo 22 años, 23 años, porque les digo que fue todo el culme entre esa edad, y dije, no puede ser posible que pueda seguir así, o que tenga una calidad de vida así a esta edad. Entonces tenía que hacer un cambio. Realmente aquí, quien me ayudó a hacer este cambio fue el licenciado Carlos. Charlie, lo conocen, porque él ya llevaba un camino recorrido en esta parte del veganismo, del vegetarianismo, y sabía todas las ventajas que tenía esta alimentación. Al principio a mí no me daba clic, porque pues ya llevando 4 años de la carrera, de que lo que teóricamente, como les comenté, libros y estudiando, pues no me daba clic que un cambio de alimentación, o sea, que en vez de agregar alimento para subir peso, para sentirme mejor, para tener energía, tenía que quitar alimento. No sé ustedes, pero a mí no me dio el clic, ¿no? O sea, ¿cómo? A ver, si estás perdiendo peso, pues lo más lógico es que comas más, no que comas menos o que quites alimentos. En este punto en el que le estoy contando, yo ya haciendo cuentas, yo creo que ya llegaba a consumir alrededor de entre 4,000, 5,000 calorías, que eso estaríamos hablando que necesita un deportista de alto rendimiento. Y a mí, pues creo que sí, no tenía fondo, porque no entendía dónde se había ido todo esto que consumía. Llegaba el punto en el que gansitos, que galletas, que chocorroles, que comía. En el hospital daban hamburguesas, yo me peleaba por las hamburguesas, comía hasta 3 hamburguesas, y leche, y fruta, y chocorroles, y ese era luego mi desayuno en el hospital. ¡Qué vergüenza! Eso lo llegué a tomar, ¡qué vergüenza! Entonces parecía un hombre puberto, ¿no? Porque no había llenadera que me pudiera ayudar a solucionar este problema. Entonces, no me dio clic.
definitivamente no me dio clic, no entendía cómo iba a tener que dejar alimentos para aumentar de peso. Entonces, la verdad, al principio dije, no, pues por aquí no va la situación. Pero después, Charlie me comentó, es que yo creo que tu problema de peso va dirigido a que comes mucho pero no absorbes bien. Y ahí fue cuando me puse a pensar, no había analizado esa parte de absorción. ¿Qué está pasando? Sí, como mucho, pero así como, evacuaba mucho, salía todo, entonces no, no había una buena absorción. Fue cuando realmente, ya después del colapso de estas tres cosas, que tenía una mala absorción, que tenía condromalacia y que tenía endometriosis, me decidí a ya hacer el cambio al vegetarianismo. Aquí quiero aclarar que primero inicié con vegetarianismo. No, honestamente la carne a mí no me causó gran problema retirarla. No fue, sí era muy carnívora, consumía muchísimo, pero a la semana yo creo que era de 5 a 6 veces por semana comer carne. Háblese carne de pollo, de pescado, de res. El cerdo a mí, la carne de porco a mí nunca me gustó, entonces esa nunca la consumí. Pero las demás siempre estaban presentes en mi alimentación, nunca las dejé. Nunca las dejaba de consumir, porque obviamente tenía miedo a bajar de peso. Entonces, eso no me causó problema. Me empecé con el vegetarianismo porque realmente el queso era lo que a mí me causaba temor dejar, porque era mi delirio, mi fascinación. O sea, a todo le ponía, a todo le ponía queso. Entonces, a la sopa le ponía queso, ¿qué más puede ser? Me hacía tacos de queso. Impresionante, impresionante todo lo que comía. Entonces, a ver, aquí me mandaron un comentario. Ahí está. Entonces, aquí me negué primeramente a dejar lo que era los quesos. Por eso inicié el vegetarianismo. Hablando de un 100% de mis padecimientos, de un 100% que me sentía bien mal, con el vegetarianismo reduje mis dolores, yo creo que a un 60%. 40% de esos dolores habían desaparecido. Y para mí eso fue muy grato, muy grato, porque de un 100% que me sentía súper mal, ya al menos ya tenía energía, ya al menos ya incluso la piel me empezó a cambiar, el cabello me empezó a cambiar, empezaron a haber muchos cambios y solo había disminuido un 40%. Todavía tenía un de 60% de padecimientos. Lo que sí fue rotundamente drástico el cambio fue en mis rodillas. Mis rodillas inmediatamente dejaron de molestarme. Empecé a tener una pisada sin dolor y esto también fue acompañado porque de tener energía yo ya empecé a realizar ejercicio. Entonces ahí fue cuando se empezó a generar músculo, empecé a ayudar a mis rodillas a que ya no se perdiera lo poco que tenía de cartílago. Entonces mi impacto fue que ya toleraba mis dolores. O sea, había dolor aún, pero ya los toleraba. Para mí eso era sorprendente. ¿Por qué? Porque no toleraba nada. O sea, era un dolor insoportable y ahorita ya los toleraba. Entonces fue el cambio que empecé a hacer. Con eso empezó a bajar mis dolores menstruales, los cólicos, empezó a bajar el sangrado que tenía, mis días se quedaron igual, mi digestión mejoró, mi actitud mejoró, mi estado de ánimo mejoró, aumentó la energía y algo totalmente sorprendente fue que por raro que llegue a parecer, yo mantuve mi peso. Ahí me encontraba yo en unos 48 kilos y no lo podía creer. O sea, ¿cómo era posible que teniendo una alimentación hipercalórica,
llena de pues todo lo que una alimentación que tenía cierto valor calórico extra para subirme de peso, no lo hacía, y dejando carne, dejando leche, dejando, bueno, el queso no lo dejaba, huevo, había cambiado muchísimo mi peso. Ahí fue cuando empecé un año con el vegetarianismo y empecé a ver todo este cambio en mí, todo lo que llega a pasar cuando nosotros dejamos este tipo de alimentos. Hubo una desintoxicación en mi caso, si hay algún paciente por ahí, les hemos comentado mucho acerca de las varias desintoxicaciones o cómo el cuerpo puede manifestar una desintoxicación, que puede ser por un sudor muy oloroso, puede ser por barritos, flujo nasal, flujo vaginal, debilidad. En mi caso fue por barritos. Presenté una desintoxicación fuerte, pero me sentía muy bien. Después del año ya fue que dije, me voy a animar a dejar completamente. Aquí comentan, es que no es la cantidad, sino la calidad del alimento. Claro que sí, Gaby, es algo que iba a comentar, me ganaste. Ahorita se los voy a comentar y qué padre que lo entiendan. ¿Por qué? Porque dejé el queso y fue ahí inmediatamente cuando yo les había comentado que tenía ya un 60% de dolor, llegué incluso a un 20 o a no un 20, de hecho un 10 o 0 dolor. Para mí fue la gloria. Si tú eres una de las mujeres que en tu periodo menstrual nunca has padecido ningún cólico, ningún malestar, ningún cambio en cuanto a estado de ánimo, nada por el estilo, de verdad que es como dicen que no existe, pero una envidia de la buena, ¿no? Porque yo nunca lo experimenté. En mi caso era horrible llorar, desmayarme, estar en la cama, o sea, ya casi para mí era completamente día de estar en la cama, 3 días de no poderme levantar. Y fue ahí cuando el veganismo me quitó completamente mis dolores, me quitó por completo mis malestares, me quitó completamente este problema de mi peso. Y desde que soy vegana, desde este punto ya puedo decir que ya estoy en mi peso, que son 50 kilos. Para mí llegar a 50 kilos es algo asombroso porque en la vida llegaba o sea, verme, pensar nada más en estar en 50 kilos, para mí era inalcanzable porque podía comer lo que fuera y nunca subía de peso. Y con el veganismo lo logré. Mi vida cambió, ya no me enfermo de la gripa, ya no me siento mal del estómago, ya no ando con el malestar constante de falta de energía. Para mí transformó mi vida. Aquí como lo estaba en el comentario de Gaby, es que lo que importa es la calidad del alimento. Y aquí es lo que les comento. Eso no, honestamente, nunca me lo enseñaron en la facultad. Lo que importaba era la cantidad, más no la calidad. Y yo descubrí que lo más importante, con ayuda obviamente de Charlie, que lo más importante es la calidad del alimento. Yo tenía una alimentación primero mi metabolismo era muy rápido, mi metabolismo es muy acelerado. 2, aunque tenía una alimentación hipercalórica, la calidad del alimento era muy mala. Entonces eso hacía que yo consumiera alimentos, pero como luego los procesaba mi cuerpo, así como los procesaba, los eliminaba y no absorbía. Ese era el meollo del asunto, que yo no estaba absorbiendo el alimento. Ahora me pongo a pensar, si hubiera tenido un metabolismo lento, si tenemos un metabolismo lento con una calidad de alimentación muy baja, es por eso que tenemos los problemas de salud y de peso. ¿Sale? Entonces necesitamos ir descubriendo cuáles son los puntos que están fallando mermando mi nutrición. En mi caso, ya era una nutrióloga, ya era licenciada y no me cuadró nada de lo que me habían enseñado en la escuela, pero quitar alimentos fue la opción. ¿Por qué? Porque yo cambié de una escuela donde era lo importante la cantidad a una escuela donde era importante la calidad. Y eso es lo que manejamos en Nutriólogos al Rescate.
que la calidad del alimento sea lo que a ti te vaya nutriendo, lo que a ti te vaya formando. A mí realmente me cambió la vida. Yo lo comento, no vuelvo a comer carne, no vuelvo a consumir lácteos en mi vida. ¿Por qué? Porque sé el daño que me produce. Y en este periodo de veganismo, sí he comido, por ejemplo, una vez que luego llega a pasar de que no encuentras nada de comida, yo estaba muriéndome de hambre y dije, ya, a la goma, voy a comer queso. Y me comí un pedazo, me voy a escuchar así mucho de un pedazo de hamburguesa, de pizza que tenía queso. Inmediatamente a mi siguiente periodo, los mismos síntomas, me sentía súper mal, el dolor fue insoportable y lo identifiqué. El problema era la calidad del alimento que me estaba a mí perjudicando. En el veganismo hay varios por qué hay un cambio al veganismo. Uno, y el más común, es por el cuidado hacia los animales, el respeto hacia los animales. Honestamente, no fue mi primera opción, no fue por eso que hice el cambio. Ahorita, ya que conozco esta parte del veganismo, ya cuido, ya apoyo toda esta filosofía de un cuidado y un respeto a la vida animal, pero hay ese cambio por ese motivo. Apenas conocí, lo había leído en literatura, pero no había conocido a nadie que dijera yo me hice vegano por esta razón, que fue por el cuidado ambiental. Una alimentación con carnes, con lácteo, porque lleva implícita la ganadería, tiene un impacto ambiental muy muy fuerte que está ocasionando la escasez de agua, la deforestación, el calentamiento global, todos estos impactos ambientales que estamos viviendo ahorita. Y cuando retiramos o cuando dejamos de consumir estos alimentos, ayudamos muchísimo al planeta. También esa es la otra opción por la cual te puedes hacer vegano. Yo conozco apenas una persona que se hizo vegano por cuidar al planeta. Después fue por la parte de los animales y hasta último fue por la salud, que es la tercera razón, por salud. Había leído por ahí unos comentarios en uno de los grupos en los que estoy de veganos y que decían, es falso que seas vegano por salud. Y no es cierto. Puedes ser vegano por salud porque es real todo el daño que hacen los alimentos en cuanto a carne y en cuanto a lácteos a nuestro cuerpo. Y esa fue mi razón. Mi razón por la cual yo dejé una vida de alimentación tradicional fue por mi salud. Porque yo tengo un cambio. Aquí me están comentando que me pasa lo mismo, si me pueden escribir lo mismo en cuanto a la salud, lo mismo a este cambio que estoy comentando, porque qué bueno que se pueden identificar, ¿no? Por ejemplo, me pasa lo mismo, sí, porque es algo muy común. Vamos en otras sesiones, en otras pláticas que voy a estar subiendo, pues voy a comentar todo eso, ¿no? Todo ese daño que existe de las carnes, el daño enorme que existe de los lácteos y lo dañísimo que pueden llegar a ser a nuestro cuerpo, que no nada más es pues mucha gente lo llega a comentar, ay, bueno, pues es que son como muy payasos, ¿no? De que no quieren comerlo, ¿no? No va por ahí, va referido a que uno sí siente la diferencia cuando deja de consumir alimentos de origen animal. Y también se siente la diferencia de que dice uno, bueno, pues yo ya no contribuí a una matanza, ¿no? A una matanza pues a sacrificar una vida, ¿no? Ah, aquí ya me están comentando, al cambio en el cuerpo, la salud y la disminución del síndrome premenstrual. Perfecto, qué padre. Aquí acabo de encontrar otra persona que comulga con lo que a mí me pasa. Qué bueno, porque realmente esto lo quería comentar para que vayan viendo que, por ejemplo, mi caso es un testimonio de que realmente sí podemos estar teniendo problemas de nuestros cólicos, de nuestro síndrome premenstrual, por ejemplo, de mis rodillas, de muchas cosas por el consumo de carnes y lácteos. Aquí, qué bueno, esperemos que ya, por ejemplo, es Shireli, no sé si se pronuncia bien así, Shireli, que haya hecho este cambio para poder sentir los beneficios de una alimentación vegana. Ya para concluir esta primera plática y para terminar este testimonio, yo te quiero invitar
ahorita ya lleva un tiempo largo esta campaña de lunes sin carne, que lo puedas tomar, un lunes sin carne. A nuestros pacientes le comentamos un mes sin carne, ¿no? Y se cierra el mundo porque dice, bueno, ¿qué voy a comer, no? Si no hay carne, no es alimento. Pero yo te invito a un día en la semana sin carne. Y que vayas haciendo una tabulación de cómo te sentiste ese día a comparación de los otros 6 días de la semana. Vas a ver la diferencia, se siente a leguas cómo empieza a cambiar. Ya cuando lo dejas por completo, yo he convivido con varias personas que nos podemos decir veganas y no por alzarnos el cuello, sino porque pues ya tuvimos una experiencia con esta alimentación que podemos decir y levantar la frente en alto y decir sí apoyo el veganismo, pero así como apoyo el veganismo, también hay que cuidar un veganismo responsable, que luego vamos a platicar de eso, cómo llevar un veganismo responsable, porque también se tiene que ser responsable en dejar alimentos, ¿sí? Porque tenemos que ir cubriendo necesidades. Pero yo te invito a que tengas un día a la semana sin carne. Si ya lo haces, mándame tus experiencias, perdón, tu testimonio para que yo pueda conocer, pues, qué también está pasando, conocer cómo ha cambiado tu salud y también poderlo compartir a más personas para que vean que esto es real y sí pasa, que sí hay veganismo por salud. Entonces, un día sin carne, yo les reto esta semana, a partir de hoy, que vean de este jueves al siguiente, que me digan cómo se sienten y pues que podamos hacer una comparativa. Si llega alguien y me comenta, no, ¿sabes qué? Me sentí muy mal, pues vamos a descubrir por qué te sentiste mal. Pero en mi caso y en muchos casos, es muy muy bueno y se siente mucho el cambio y realmente les voy a dejar ahí en los comentarios. Aquí comenta Gaby, el nivel de energía incrementa muchísimo. Sí, o sea, yo lo viví exagerado, o sea, de verdad, si me hubieran conocido, era algo impresionante como yo me quedaba echada en mi cama y la energía aumenta, ¿no? Aquí comentan, go vegan. Sí, vamos, porque tenemos que apoyar. Yo lo apoyo en todos los sentidos, ya en cuanto a cuidar el planeta, en el impacto ambiental, a cuidar y respetar la vida animal y en la salud, que es lo que yo trabajo, la salud. Entonces yo te invito a que te puedas implementar un día sin carne, me comentes qué pasa y vayamos haciendo un círculo y vayamos comentando, vayamos poniendo tips también, porque es importante en muchas cuestiones del veganismo que podemos hacer y vayamos construyendo algo padre en cuestión a esto. Y no nada más del veganismo, sino de la nutrición en general. Pues este es mi testimonio, gracias por haberme escuchado, espero que no te haya aburrido y yo realmente lo quería compartir porque quería que supieran por qué soy tan feliz siendo vegana, por qué soy tan feliz teniendo este estilo de vida, por qué no me siento mal decir no consumo carne, porque sé que cuido mi cuerpo, que me voy a sentir bien y aparte cuido el planeta y aparte cuido a los animales. Así que muchísimas gracias por haberme acompañado. Te recuerdo que vamos a estar teniendo transmisiones así en vivo, ya sea martes o jueves, dependiendo de los tiempos, pero yo les voy avisando con anticipación para que me acompañen y para que vayamos haciendo crecer esto. Si tú sabes de alguien que puede estar interesado o que tú sabes que tuvo un padecimiento, que algo que nosotros le podamos ayudar, invítalo a estas pláticas y poco a poco vamos a hacer esto. Aquí comenta Gaby, es la alimentación del presente y del futuro. Claro que sí. Si queremos tener un planeta sustentable, cuidarlo, necesitamos cambiar a este tipo de alimentación. Ya es algo que tenemos que hacer. Luego voy a ir viendo las pláticas, pero les voy a dar la plática referente al cómo causa el impacto ambiental toda la alimentación tradicional, por así decirlo. Pues muchas gracias por haberme acompañado en esta primera transmisión y espero que mi testimonio les ayude. Tomen algo, si no les ayuda, nada más una experiencia más, pero que les pueda funcionar de algo lo que les acabo de compartir. Yo soy la licenciada Daf y pues aquí estamos para apoyarte en Nutriólogos al Rescate. Que tengas bonita tarde.